¿Saben qué pensaba en estos días? Me acordaba, cuando era chico muchas veces entrar a un negocio y en mi mano tener unas pocas monedas y señalar como queriéndome comprar todo el local, la juguetería, y de repente cuando llegaba la hora de pagar, abrir mi mano y mostrarle, y tenía unas pocas monedas. Y es entonces que ese pensamiento me ayuda a entender la frustración que genera anhelar mucho, pero luego sentir que con nada no se puede alcanzar grandes cosas en la vida. Pero cuando uno llega al Señor, descubre la posibilidad de darnos cuenta que todo cambia, que todo es distinto y que con la ayuda de Dios podemos lograr grandes cosas. Amén. Hay una historia que venimos compartiendo a lo largo de los últimos sábados y fines de semana, que lo tiene como protagonista a un hombre llamado Zorobabel. ¿Cómo se llamaba él? No le pongas a tu hijo Zorobabel. Imagínate en la escuela Zorobabelito. Pero bueno, este hombre se llamaba Zorobabel y va a tener una gran tarea: reconstruir el templo. Claro, el pueblo de Israel había sido exiliado, habían sido deportados, y ahora por medio de los profetas él va a ser comisionado esta tarea. Y miren ustedes, mencionando profetas, el día de mañana no, sino el próximo domingo vamos a tener nuestra conferencia profética. Ahí lo tenemos, conferencia profética, es el domingo 26 de mayo en Catedral de la Fe. Vamos a estar hablando qué es la profecía, qué es ser profeta, cómo poder tener una profecía, cómo poder profetizar, cómo poder hacer uso de esto que es un don. Si vos tenés inquietudes espirituales, si querés seguir creciendo, definitivamente este domingo 26 de mayo vamos a tener esta conferencia profética y te aliento a que puedas ser parte. En esta historia que vamos a compartir lo tenemos, como decíamos, como protagonista Zorobabel, y él va a ser alentado, orientado por dos profetas. Uno va a ser Ageo y el otro profeta va a ser Zacarías. Por eso en estos últimos días hemos compartido la palabra de Zacarías, la palabra de Ageo, y cómo los profetas lo van a acompañar, lo van a encaminar en este objetivo. Y miren, vamos a ir entonces a la Biblia en Zacarías capítulo 4, versículo 6. Zacarías 4, versículo 6. Dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel. Ahí lo tenemos, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con ¿qué? Con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primer piedra. Con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí, diciendo: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán, y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron, miren ahora, el día de las pequeñeces, se alegrarán y verán la plomada en la mano de
Zorobabel. Una palabra maravillosa porque le dice: ¿quién eres, oh tu monte, delante de Zorobabel? Claro, todos en la vida tenemos desafíos y a veces tenemos montes que parecen imposibles de superar. Pero acá el profeta Zacarías le habla a Zorobabel. Zorobabel tiene una gran tarea: reconstruir el templo. El templo estaba destruido. ¿Quién había construido con anterioridad el templo? Algunos de ustedes lo saben. ¿Quién había sido? Salomón. Y lo había hecho con una gloria que venían de todo el mundo de aquel tiempo a ver la obra que había construido Salomón. Ahora Zorobabel tiene que volver a reconstruir el templo y él tiene un desafío que parece imposible de ser llevado a cabo. Y el profeta lo alienta, lo anima, lo estimula, le hace confiar en Dios y le dice que no es con ejército ni con espíritu, sino con ¿qué? No es con ejército, ni con espada, sino con mi espíritu, dice el Señor. Es decir, le está animando a que la obra titánica que él tiene que llevar adelante no es con fuerzas humanas, sino que será Dios el que la va a hacer y él lo hará poderosamente por su Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero miren ustedes, algo que va a agregar, y es donde nos vamos a centrar en esta oportunidad, es justamente que dice: porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán. Claro, él va a empezar con poco. Y muchas veces cuando tenemos poco, creemos que no podemos hacer grandes cosas. ¿Verdad o no? ¿Te habrá pasado? Como esta historia que yo te conté, que con unas monedas querer comprarme todo el kiosco. Y es imposible humanamente. ¿Cómo puedo hacer, si yo tengo tan poco, hacer grandes cosas en la vida? Y acá Zorobabel se encontraba en las mismas circunstancias, pero va a conocer el poder de Dios. El principio de Zorobabel va a ser pequeño. ¿Cómo va a ser el principio de Zorobabel? Pequeño. Quizás como tu emprendimiento, como tu oficio, como la tarea que estás llevando adelante. Pero nunca la menosprecies, porque muchos van a ver y van a decir: pero ¿dónde vos querés llegar? Si no tenés nada, si no sos nada, ¿cómo que vas a completar tus estudios? ¿Cómo que querés tener tu casa? ¿Cómo que vas a construir un pequeño emprendimiento? ¿Cómo que querés tener una empresa si hoy no tenés nada? Esta es la condición en la que está Zorobabel. Y miren entonces lo que antes hablábamos, el poder de la profecía. La profecía viene a estimular nuestro camino, alentarnos cuando nos desanimamos, cuando estamos a punto de abandonarlo todo, cuando sentimos que tenemos pocas fuerzas. Viene el Señor y con su palabra nos estimula a seguir adelante, a no abandonar, porque si confiamos en Él, veremos grandes cosas. Amén. Demos un fuerte aplauso. Vamos, vamos, vamos. Qué desafío cuando tenemos grandes sueños. ¿Cuántos tienen grandes sueños? Pero tenemos poca plata. Pero tenemos pocas fuerzas, pero tenemos pocos recursos y tenemos grandes sueños. Es decir, en la mentalidad humana esto genera un conflicto y humanamente no nos queda otra alternativa que renunciar, a menos que confiemos
en el poder sobrenatural de Dios. Por eso le va a decir, no es con ejército, no es con tu plata, no es con tu capacidad, no es con tu sabiduría, es con el Espíritu de Dios. Entonces nunca abandones los grandes sueños. Decirle al que está al lado tuyo, nunca abandones los grandes sueños. Claro, y digo los grandes sueños porque si los sueños son pequeños, abandonalos. Pero si los sueños son grandes, no los abandones. Y acá Zacarías dice, se alegrarán los que menospreciaron el día de las pequeñeces. Claro, en un momento hubo unos que le dijeron a Zorobabel, ¿qué vas a hacer vos si vos no tenés fuerzas, si vos no tenés capacidades? Y luego vieron lo que hizo Zorobabel y entonces se alegraron. Claro, con el día del lunes es mucho más fácil decir, ay, qué lindo, ay, qué bárbaro. Sí, pero antes no creías en mí. Entonces, cuán importante es confiar en el Señor. Y miren entonces lo que nos va a enseñar esta palabra que le puse por título: Dios puede hacer grandes cosas. ¿Con qué? Con poco. Miren, ahí lo tenemos a Zorobabel reconstruyendo, y nuestro título es Dios puede hacer ¿qué? Grandes cosas con poco. ¿Cuántos sienten que tienen poco? La gran noticia es que Dios puede hacer grandes cosas con poco. Entonces no te desanimes, no te desalientes, no abandones, porque Dios puede tomar lo poco y hacer grandes cosas. Amén. Pero en primer lugar, lo primero que vamos a aprender es no te compares con otro. La primera enseñanza, ¿cuál es? No te compares. Claro, ¿qué pasaba? ¿Se acuerdan ustedes que acabamos de decir? Que el que había hecho con anterioridad el templo, ¿quién había sido? Salomón. El templo de Salomón había tenido una grandeza única en el mundo y en el tiempo de aquel entonces. ¿Y qué hacía la gente? Todos comparaban a Zorobabel ¿con quién? Con Salomón. Y entonces todos decían, ¿qué va a hacer este tipo? Y en un momento Zorobabel empezó a caer en la trampa de compararse con los demás. La gloria que había tenido el rey Salomón. La Biblia nos recuerda que no hubo otro como él. Y entonces qué difícil es ponerse en el saco de Salomón para Zorobabel. Claro, piensen por un momento. Hubo 183,000 personas que trabajaron junto a Salomón en la construcción. 70,000 transportaban los materiales, 80,000 eran cortadores de piedra, 3,700 capataces. Necesitó 7 años. ¿Cómo iba a conseguir todo eso Zorobabel de un pueblo que estaba deportado, disminuido, abatido, sin recursos y sin fuerzas? En estas condiciones se encontraba Zorobabel, y lo peor que podía hacer era compararse. Es decir, nunca te compares con nadie. En este mundo que nos toca vivir, que fácilmente caemos presas de las comparaciones, porque ustedes vieron, el mundo lo tenemos en nuestras manos en el celular. Basta con mover el dedo hacia arriba. Ustedes vieron ya los bebés agarran un celular y mejor que nosotros, ¿te habrá pasado? Agarran el dedito así, hacen tic, 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 y uno dice, ¿cómo funciona esto? Claro, con el dedo manejan todas las pantallas táctiles.
Y ahí uno puede ver en eso que se llaman reels, en cualquiera de las plataformas digitales, en las redes sociales, uno va pasando y ve imágenes de Japón, de China, de Australia, de Corea, y vemos el mundo y en un momento nos sentimos totalmente disminuidos al compararnos y al decir, ¿cómo yo puedo hacer algo? Pero mira la casa, mira el auto, mira la empresa, mira mira la performance que tiene. Yo nunca podré lograr algo así. Así se encontraba Zorobabel, aunque no tenía TikTok. Se dan cuenta que los desafíos del hombre lo han acompañado a lo largo de su historia. La manera de vivir quizás lo agravan y crean una mayor ansiedad en tratar de crecer en la vida. Zorobabel no debía de perder el rumbo. Él debía de concentrarse en la tarea que Dios le había encomendado. Es decir, deja de mirar la vida de los demás. Siempre va a parecer el pasto del vecino más verde que el de uno. Concéntrate en lo que Dios te dio. Dios no te llamó a ser exitoso, sino Dios te llamó a ser fiel. Sé fiel. Decirle al que está al lado tuyo, sé fiel. Eso es aquello a lo que el Señor nos llamó. ¿Qué tarea te dio? ¿Qué te encomendó? Sé fiel en lo que el Señor te ha dado. A Zorobabel le iba a llevar 21 años reconstruir el templo. ¿Se acuerdan? A Salomón, ¿cuántos? ¿Quién se acuerda? 7. Es decir, todo le costó 3 veces más. ¿Cuántos sienten que en la vida todo te ha costado más? ¿Verdad o no? Y uno dice, siempre me costó más en la vida estudiar, y siempre me costó más y me tuve que esforzar. Bueno, bienvenidos a la vida. Porque en realidad los que llegan, oigan esto, no son los talentosos. Los que llegan más lejos son los perseverantes. No en vano la Biblia dice que el que persevere hasta el fin será salvo. No dice los talentosos serán salvos, los que perseveren. Seguí adelante, seguí confiado, seguí perseverando en lo que Dios te dio. Seguí haciendo la tarea de todos los días. Vieron, yo no sé si te pasa, pero cada mañana uno termina en la misma escena, delante del espejo con el cepillo de diente, diciéndose, acá otra vez vos. Y es el momento para alentarnos y decirnos, sí, Osvaldo, acá estamos y vamos a comenzar un gran día, porque este es el día que hizo el Señor. En Él me alegraré, en Él me gozaré, y voy a declarar que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y un día más para avanzar, para seguir a la meta, para seguir construyendo tu propósito en la vida y alcanzar esos grandes sueños que el Señor puso en tu corazón. Todos fuimos a cumplir un propósito específico. Concéntrate en lo que Dios te dio a hacer en la vida. Deja de ver el pasto del otro, deja de ver la vida del otro y concéntrate en tu tarea, en lo que el Señor te dio. En segundo lugar, siempre termina lo que has empezado. ¿Qué acabo de decir? Siempre. Miren, Zacarías 4:9 dice, las manos de Zorobabel echarán, ¿qué cosa? El cimiento de esta casa, ¿y qué más? Y sus manos la acabarán.